bueno, tenemos lo que son sensores de referencia de 5 voltios. Ahí tenemos un ejemplo de un diagramita eléctrico. Esto es un sensor de temperatura de Coulomb. Entonces este sensor está variando la resistencia. Conforme varía la resistencia, vamos a ver. Conforme varía la resistencia, conforme aumenta la temperatura, la resistencia comienza a disminuir, ¿verdad? Comienza a bajarnos el voltaje. En este tipo de sensores tenemos sensores de temperatura de Coulomb, sensores de temperatura de combustible, sensores de temperatura del aire, sensores de temperatura ambientales. O sea, hay muchas cosas, dependiendo del fabricante le pone nombres rarísimos, depende del fabricante, y hay sistemas que tienen unos sensores, que tienen otros, pero normalmente todos los sistemas van a tener un sensor de temperatura del aire y un sensor de temperatura de Coulomb. Prácticamente desde los inicios se ha hecho así, y eso sí se tiene que cumplir. ¿Por qué razón? Bueno, porque ocupamos hacer compensaciones, compensaciones que ahora vamos a ver cómo las hace la computadora. Ocupamos hacer compensaciones de acuerdo a la temperatura de funcionamiento en que está el sistema. Fallas típicas de este tipo de sensores. Una consulta sobre las compensaciones que usted dice. He notado que algunos carros, algunas computadoras, como que le dan más responsabilidad a ciertos sensores. Para decir algo, lo que es la relación de la mezcla, para unos motores, el sensor de oxígeno tiene que ver mucho en esas relaciones. Claro. En otros, he notado también que el sensor de Coulomb, como que la responsabilidad se va más para ciertos sensores. Sí, realmente, digamos, eso lo va a determinar básicamente el fabricante. Pero ahora vamos a ver en sí qué es una compensación. O sea, qué es en sí una compensación, por ejemplo, y cuáles son las compensaciones normales. Y ahora vamos a conversar sobre todo lo que usted me está diciendo. En sí, en la parte de sensores de oxígeno, el fabricante, dependiendo del tipo de sensor de oxígeno, si es un sensor de oxígeno convencional, que varía de 0 a 1 voltio, o si es un sensor de oxígeno de banda ancha, pero por ejemplo, en condiciones normales de un sensor de oxígeno que varía de 0 a 1 voltio, el fabricante determina una compensación porcentual y dice, cuando el sensor de oxígeno está rico, voy a hacer una compensación de tal porcentaje, positivo o negativamente. Ya el fabricante lo tiene determinado y es un valor porcentual determinado ya en el software de la computadora. Si la combustión está pobre, va a haber una compensación de ese sensor de oxígeno. Esas compensaciones no se dan cuando el sensor de oxígeno está trabajando en un rango normal de funcionamiento. Ahí la compensación es 0. Por ejemplo, un sensor de temperatura del aire. Para un vehículo, una unidad de 34 grados centígrados para abajo, nosotros la compensación del aire normalmente no se debería ni siquiera no ocupamos darla. Porque el sistema funciona normalmente. Nomás, en un vehículo de 20 grados a 34 grados centígrados no hay estado de compensación en ningún sensor de temperatura del aire. Hay algunos sistemas que lo pueden hacer, pero muy poco. Pero por arriba de los 34 grados centígrados vamos a tener compensaciones, que pueden llegar hasta un 10% de compensación. Por abajo de los 20 grados centígrados igualmente lo vamos a tener. Que son compensaciones positivas o negativas, dependiendo de lo que el sistema ocupe. Esas compensaciones son ya dadas, es de acuerdo, son compensaciones que se establecen es directamente en la cartografía de inyección que tiene programada la computadora. O sea, la computadora programa una cartografía de inyección para la carga del motor y las revoluciones, nada más. Por eso es que yo a ustedes les decía de que para el sistema, una computadora, lo más importante es el cálculo de la carga del motor y el cálculo de las revoluciones. O sea, si ustedes tienen un problema con un vehículo, un problema de gases, cualquier sistema que sea, diésel o gasolina, lo primero que hay que verificar es que el sistema esté reconociendo bien las revoluciones y que esté reconociendo bien la carga del motor. Es lo primero. Después de ahí, siga con las compensaciones. ¿Por qué razón? Bueno, porque cuando usted calcula la carga adecuadamente y calcula las revoluciones adecuadamente, eso quiere decir de que la computadora está posicionada en la casilla de entrega de combustible adecuada y en la casilla de entrega de avance de encendido o entrega de avance de inyección adecuada. ¿Me comprenden? ¿Tienen alguna duda con respecto a esto? Si quiere ahora podemos. Lo que dices es que cada computadora trae un mapa y... Exacto. Ahora vamos a ver eso para que ustedes lo puedan comprender, cómo es que piensa la computadora y cómo es que ella
se posiciona en una casilla de un mapa de inyección para determinar cuánta entrega de combustible tiene que haber o cuánto avance encendido, sea el sistema que sea. O sea, en sí, digamos, para eso siempre va a funcionar igual en todos los sistemas de inyección. ¿Ok? Y el almacenamiento de los datos es el mismo. Son los mismos mapas de inyección, solo que los valores son diferentes. ¿Por qué los valores son diferentes? Bueno, porque posiblemente para un motor V8 con unos inyectores de 45 de 450 cc, un ejemplo, es diferente a un motor ¿qué le digo? 1600 con unos inyectores de 180 cc. ¿Ok? Es diferente la cantidad, específicamente la cantidad de combustible, la cantidad de apertura del inyector va a ser diferente, ¿verdad? Para que el sistema funcione bien. ¿Ok? Pero lo último, lo más importante ahí es que en la cartografía nosotros tenemos únicamente dos valores, uno es la carga del motor y la otra son las revoluciones. Entonces, en el posicionamiento de eso que la computadora hace en el software, el valor de esos dos datos es lo más trascendental. Ahora lo vamos a ver más detalladamente para que les quede un poco más claro. Bueno, con este tipo de sensores, fallas hay bastantes. Importante conocer la resistencia de los sensores, ¿verdad? Lo más importante, buscar información. O sea, acuérdense, si no tienen información, métanse a la página de mecánicos, ahí hemos estado metiendo muchos manuales, diagramas y todo, y si no, pueden llamar a Autocom. Nosotros, ustedes saben que siempre les hemos prácticamente dado la información, cuando la tenemos se las damos a todos, porque nos interesa que todo el mundo tenga la información. Hay sensores de estos, sensores de temperatura de estos, por ejemplo, los sistemas General Motors, que tienen una autoescala para aumentar la precisión. Entonces tienen unos convertidores internamente en la computadora, que uno mide la temperatura del sensor, uno mide el voltaje de la señal, y usted ve donde el sensor comienza a variar la temperatura, usted ve donde comienza a variar el voltaje, resulta que pasa primero de 0 a 3 voltios, y la temperatura sigue subiendo, y de un pronto a otro vio que el voltaje comenzó a aumentar otra vez y comienza otra vez a bajar, y uno se enreda un poco, ¿verdad? Pero esos sistemas son así, son sistemas que lo que hacen básicamente es, tienen un convertidor que divide la escala del sensor en dos fases, ¿ok? Y varía también la corriente de entrega del sensor. Entonces con eso aumenta la precisión de lectura. Por ejemplo, ellos tienen una lectura de 20 a 50 grados centígrados y de 50 a 90 grados centígrados. Hacen una conversión en el convertidor para aumentar la precisión y para saber exactamente con más precisión la temperatura que tienen. Eso es por el convertidor que tienen, ¿ok? Si alguno de eso lo ha visto. Ok, tenemos sensores también, ¿cómo se llama? Sensores que lo que nos dan es una señal senoidal. Ustedes lo han visto, los sensores magnéticos, ¿verdad? ¿Ok? O los sensores que van de crankshaft, o el sensor el CAN, que son sensores magnéticos. Cuando entra la señal a la computadora lo que hace es que tiene unos componentes que se llaman comparadores, ¿ok? Esos comparadores determinan un nivel de voltaje en la señal. Y ellos dicen, por ejemplo, la señal que tenemos allá en B, ellos dicen, bueno, para este nivel de voltaje yo voy a tener un 1, ¿ok? Para este nivel de voltaje en la señal, y para este otro nivel voy a tener un 0. Entonces, con esos comparadores, el sistema lo que hace es digitalizar esa información de los sensores magnéticos, ¿ok? ¿Ok? Eso es bien importante. Entonces, después de digitalizarla, esa información va directamente al microprocesador principal que está en la computadora, ¿ok? Al chip principal de la computadora. Y con eso podemos ya censar la frecuencia de los sistemas. Esa frecuencia que nos da información de velocidad, de revoluciones, ¿ok? De posición, depende del sistema que sea. Ok, tenemos sensores de efecto Hall. Estos sensores, normalmente, lo que hace la computadora es que pone una referencia de voltaje de 5 voltios. El sensor lo que hace únicamente es comenzar a conmutar esa señal, ¿ok? Muchas veces es así, ¿ok? Normalmente este tipo de sensores, o tenemos también sensores ópticos, tienen por ejemplo un fototransistor y un fotodiodo, ¿ok? Y tenemos a veces disquitos, creo que aquí vienen, vamos a ver, sí, el disco común ahí, todo el mundo lo conoce, el de Mitsubishi o el de Hyundai. Entonces cada vez que pasa por las ranuras, lo que hace es que evita que la luz pase, ¿ok? Entonces el fototransistor se conmuta, ¿ok? Y lo que hace es que el voltaje de referencia que teníamos lo manda a tierra, ¿ok? Básicamente, y nos da la señal cuadrada que tenemos aquí, ¿ok? La que ustedes están viendo ahí, ¿ok? ¿Qué es lo que está haciendo el sistema? Está saturando el voltaje de referencia que está poniendo la computadora.
Y esa señal va directamente por un sistema de filtrado, unos filtros que pone la computadora para limpiar la señal directamente hasta el microprocesador. ¿Ok? O un comparador, depende cómo sea la computadora. Bueno, tenemos otros sistemas básicamente que además de analizar los niveles de voltaje, analiza los flancos de la señal. Cuándo inicia la señal y cuándo termina. ¿Para qué nos interesa eso? ¿Ok? Por ejemplo, para calcular la cantidad de grados de desplazamiento de un sensor, digamos un sensor crankshaft, que tenemos que saber que tiene que, y un sensor CAN, para saber en el momento exacto donde tiene que generarse la inyección. Entonces yo tengo que saber cuál es el flanco de disparo de la señal. ¿Ok? Entonces el sistema tiene componentes internamente que analizan los flancos de disparo de la señal, ¿ok? Y con eso le indica a la computadora que este es el momento de aperturar los inyectores o este es el momento de controlar el sistema encendido para que se conmute una bobina, por ejemplo. ¿Ok? Eso también lo tienen las computadoras. Una pregunta sobre los sensores ópticos. Ajá. ¿Una computadora puede generar 12 voltios para un sensor? Para la señal de referencia. Es que eso lo estaba viendo, bueno, un compañero lo estaba viendo en un Volkswagen Jetta, en el árbol, el sensor para el árbol, que le estaba llegando al sensor 12 voltios de computadora, me dijo él. Ajá. Bueno, para la señal del sensor, hay algunos Volkswagen que tienen unos sensores creo que trabajan en 8 voltios, como voltaje de referencia, pero 12 voltios no. Creo que hay unos sensores que son de 8 voltios o 5 voltios. 12 voltios, no. ¿Ok? Pero las computadoras no pueden tener tanto voltaje. Sí, claro. Sí, hay algunos sistemas, por ejemplo, que dan una señal de 12 voltios como referencia, digamos, para un sensor de flujo de aire, de los sistemas viejos que eran de paleta, que dan un voltaje muy alto, pero, digamos, para tipos de sensores de efecto Hall, los sensores ópticos, yo he visto 5 voltios y 8 voltios en Volkswagen. Nada más, ¿sí? Normalmente las alimentaciones de los sensores son alimentaciones externas que van de un relé, de un main relay, de un relé principal, ¿ok? Y eso es lo que alimentan esos voltajes de 12 voltios que son voltajes de alimentación posiblemente los mismos sensores, ¿verdad? ¿Ok? Pero no los da directamente la computadora. Bueno, aquí tenemos lo que hemos estado conversando, los dos tipos de sensores que más hay en el mercado, digamos, para calcular frecuencia, sea la frecuencia para calcular revoluciones o para calcular velocidad de desplazamiento, que es el sensor magnético como el que tenemos arriba y un sensor de efecto Hall, que es el que te da una señal cuadrada. Eso es lo que hemos estado hablando ahora sobre la parte de la adecuación de la señal. O sea, la computadora internamente, cuando el sensor le da la información, ahí donde ustedes lo ven, la computadora digitaliza esa información en una señal cuadrada con componentes que tiene internamente para poder comprender y para saber cuál es la frecuencia de funcionamiento del sistema. ¿Ok? Y así es como la computadora se da cuenta, básicamente, de cuál es la frecuencia de funcionamiento de este sensor. De estos sensores, por ejemplo, los sensores magnéticos, hay en sí dos sistemas. Uno, que son sensores con referencia a tierra, y otros sensores que no tienen referencia a tierra. Que muchas veces uno en un sensor va y mide la tierra y dice, pero no hay tierra. Y es porque hay computadoras que no requieren una referencia a tierra, sino que entra directamente a un chip, a un integrado comparador, ¿okay? Que está comparando los flancos, compara también la amplitud de la señal, ¿okay? Y no necesariamente va a requerir tierra. ¿Okay? Eso para que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Okay? Entonces no necesariamente un sensor magnético puede tener tierra. Hay algunos sistemas que sí requieren una tierra en ese sensor. O sea, tengo las dos líneas de la señal del sensor. Puede ser que alguna de las líneas sea una tierra, pero hay sistemas que no. Entonces hay que conocer muy bien el sistema para saber. Los sensores, pero hablando del mapa, hay dos tipos ahí, análogo y digital. El sensor MAP. ¿Sí? Ajá. En ese caso, en otro tipo de sensor existe también ese sistema. Por ejemplo, el sensor de señal. Muchas veces uno llega a medirlo de una manera y resulta que no, con la carrera o por se enreda. Entonces resulta que le da mal a las medidas, uno piensa que está mal, no, es que es digital. Ok, bueno, básicamente lo que podrían ubicarse nada más, creo que lo más sencillo es ubicarse con la cantidad de líneas que tiene el sensor y si él tiene alimentación de voltaje o no tiene alimentación de voltaje. Ok, básicamente, si el sensor no requiere una alimentación de voltaje, nos debería generar señal el sensor. Todos los sensores que requieran alimentación de voltaje normalmente nos van a generar una conmutación.
¿ok? O sea, que tienen internamente una circuitería que está conmutando una señal. Entonces ustedes pueden desconectar el sensor. Si tiene una alimentación de voltaje es porque él te va a estar conmutando la señal, una señal que la computadora te va a estar poniendo, ¿ok? Si no tiene alimentación es porque es un sensor que te genera una señal senoidal, posiblemente, ¿ok? Eso depende mucho del sistema. Pero lo más importante es, por ejemplo, en los sensores que te generan una señal, hay dos tipos de sistemas de control. Uno que tiene referencia tierra, o sea que usted mide una tierra en una de las líneas y otros que no, ¿verdad? Entonces eso es común, eso es normal y los sistemas pueden trabajar de una forma o de otra. Que bueno, la computadora, cuando recibe esa información, ya después digitalizada, cuando el sensor está variando ahí, ella está reconociendo la frecuencia. Con eso ella calcula las revoluciones del motor o calcula la velocidad de desplazamiento de una unidad, ¿ok? Si tenemos los sensores para eso, ¿ok? Entonces eso es bien importante. Luego hay sensores, como el señor dijo también, por ejemplo, hay sensores de presión, creo que en Ford, el sensor, el MAP que trae, creo que es un sensor que trabaja por frecuencia, ¿ok? También, y es una señal digital, ¿ok? Que la computadora está reconociendo la frecuencia y con eso está calculando también la presión manométrica del sistema, ¿ok? Eso también para que lo tomen en cuenta. Puede el caso que la compresión del motor es un sistema que use MAP, el pasivo es diferente y la MAP da otra lectura. ¿Quién corrige eso? Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el MAP le da una lectura inadecuada del sistema? Entonces el sistema el sistema no sabe, por ejemplo, que usted tiene una entrada de aire. Entonces el sistema va a seguir el sensor va a seguir dando la señal. La computadora se va a posicionar en los mapas internos y va a decir, ok, el sensor me está indicando de que la presión es tanto, voy a entregar tanto combustible y voy a poner tanto de avance, ok. Por eso es que el sistema tiene que estar bien mecánicamente, no pueden haber fugas y el sensor tiene que te tiene que estar dando una buena lectura porque ahí nadie lo corrige, ok. ¿Me entiende? Sí, he notado más que todo en eso, los demás, los de tubo de aire no hay tantos problemas. Los demás, sí he notado que depende del pasivo que haya en el múltiple. No aporta problemas. Sí, claro que sí. Sí, o sea, cuando hay un problema, básicamente un problema en el motor, te va a influir completamente en los gases por una mala entrega de combustible. Sí, exactamente. Sí, y el vacío al no ser el correcto, ya una lectura errónea del sensor y posiblemente ya va a entregar más combustible o menos combustible. Exactamente, no, el sistema, bueno, ahora vamos a ver, ahorita vamos a ver las cartografías, cómo es que él se posiciona de acuerdo a los estados de carga del motor y qué son las compensaciones para que ustedes esas cosas las puedan comprender más fácilmente, ¿ok? Tenemos otros sensores, por ejemplo un NOx sensor, ¿verdad? El sistema aquí lo que hace básicamente es detectar un nivel de voltaje, ¿ok? Cuando se genera el nivel de voltaje determinado por los convertidores que tiene internamente la computadora, ella sabe que se está produciendo un knocking, ¿ok? ¿Qué hace el sistema cuando hay un knocking? Genera una compensación, ¿ok? Igual, acuérdense que son compensaciones. Entonces estamos hablando aquí que todos los sensores de temperatura son compensaciones, los sensores de NOx son compensaciones, ¿ok? Y que un sistema, digamos, no va a funcionar bien sin estos sensores, pero el carro normalmente te va a arrancar. Hay algunos sistemas que cuesta que arranque por las compensaciones, que son muy altas, pero normalmente el sistema va a arrancar.